Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes del quinto año básico del Colegio Manuel Rodríguez? Les habla su profesor Eduardo Romero de la asignatura de Ciencias Naturales para presentarles obviamente lo que es esta, nuestra siguiente clase correspondiente a la semana entre el 11 y el 15 de mayo. ¿Qué información nos entrega esto? Que el plazo de entrega de nuestros productos de esta sesión vence el viernes 15 de mayo del año 2020. Presentando formalmente el objetivo de la sesión de trabajo, diremos que en esta sesión ustedes van a tener que comprender las definiciones, algo muy simple, de las olas, las mareas y las corrientes marinas, ya cómo es que se forman, y comprender cuáles son las posibilidades de cada una de ellas de generar biodiversidad o de permitir el surgimiento de la biodiversidad, de la flora y fauna. ¿Ya? Vamos entrando en contexto entonces. Primero que todo, le damos la bienvenida, ¿cierto? Diciéndoles lo siguiente: los grandes cuerpos de agua, así como los mares y los océanos, presentan movimientos que son característicos de ellos y que permiten ser diferenciados. Hablamos de las olas, las mareas y las corrientes marinas, ¿ya? Estas son provocadas por diversas causas y hoy ustedes serán capaces de diferenciar cada uno de estos tres movimientos. Aparecerá un cuarto por ahí medio escondidito, ¿ya? Y lograrán relacionar obviamente el surgimiento de flora y fauna existente según la zona en que vivan, ¿ya? Ahí nos acompañan algunas gráficas, ¿cierto?, que hacen un poco más atractiva esta presentación. Queridos niños, ¿cuál será el desafío de aprendizaje? ¿Qué es lo que ustedes tendrán que hacer hoy? En las sesiones anteriores, en las clases anteriores, hemos visto las características de los grandes cuerpos de agua, ¿ya? ¿Cuáles son sus zonas? ¿Cómo se dividen? Recuerden la zona litoral, nerítica, ¿cierto? Las zonas abisales o las zonas fóticas y afóticas, en fin, ¿ya? ¿Cuáles son sus semejanzas? ¿Cuáles son sus diferencias también? Y en complemento a esas clases, más la clase que van a presenciar ahora, las anteriores vistas, ¿cierto?, y estudiadas desde tu texto de ciencias, hoy van a tener que desarrollar, es decir, van a complementar todo, ¿ya? Las actividades, unas actividades que se denominan Ahora te toca a ti, que están en la página 44 y 45 de tu texto de estudio, ¿ya? En ellas se plantean 7 desafíos, 7 preguntas, que son muy simples, en los cuales debes aplicar lo aprendido en las lecciones, esta y las anteriores, y responder correctamente en tu cuaderno, ¿ya? Entremos en materia entonces. Vamos a hablar hoy día del movimiento de las aguas oceánicas. Conoceremos 3 tipos: las olas, ¿ya?, las mareas y las corrientes marinas, ¿ya? Cada una de ellas sabremos por qué se generan y conoceremos también las que afectan a nuestro país en particular, ¿ya? Veamos las olas. ¿Cómo se forman las olas? Este esquema aparece en tu texto y en estricto rigor se explica de la siguiente manera. En mar abierto, es decir, donde ya está bien profunda el agua, el viento sopla en una parte específica, en una parte determinada, en la superficie. Esto genera una serie de perturbaciones a las que llamaremos olas y que comienzan a viajar en el mismo sentido que apuntan estas flechas. Si las flechas apuntan de que el viento en una zona viaja en esta dirección, las olas saldrán en esa dirección, ¿ya? En la dirección del soplido. Importante también saber de las olas. Cuando las olas avanzan, es decir, cuando las olas transmiten la energía o transportan la energía que depositó el viento en ella, las partículas al interior que se mueven del agua, ¿cierto? Las partículas al interior del agua se mueven de forma elíptica, como muestra este ejemplo. No es que el agua esté viajando, solamente la energía, las ondas. Aquí aparece un esquema, por ejemplo. No se presencia mucho, no se aprecia mucho, pero en este caso esta partícula de agua se mantiene ahí. Es la energía de la ola la que se va moviendo, la que se moviliza.
la que viaja, ¿ya? A medida, otro aspecto importante, en la medida que una ola se acerca a la línea de costa, si usted se fija en el suelo oceánico, se viene levantando, ¿cierto? Se viene haciendo cada vez menos profundo. La ola crece, porque obviamente es todo un cuerpo de agua que se le achica el espacio, por tanto las olas se levantan cerca de la costa, ¿ya? Y finalmente son tan grandes y tan inestables que obviamente revientan, se rompen, ¿ya? Que es lo que nosotros conocemos más cercanamente como las olas del mar, ¿cierto? Pasemos al siguiente movimiento de las aguas oceánicas, las mareas. ¿Cómo es que se forman las mareas? Las mareas son subidas y bajadas periódicas del nivel de agua del mar. Si uno puede estar todo el día viendo el agua del mar, notará de que en un momento del día el agua sube y en otro momento del día el agua baja, ¿ya? Esto es periódico, es constante, sube y baja el nivel del agua del mar, ¿ya? Donde se nota más, por ejemplo, en la isla de Chiloé, cuando los botecitos o las lanchas de pesca baja la marea y quedan estacionados en el fondo del mar. Luego llega la marea y nuevamente los barquitos empiezan a flotar, ¿ya? ¿Por qué se provocan las mareas? Se provocan porque la luna y el sol ejercen una atracción, un magnetismo, y esta atracción es una gravedad, una atracción gravitatoria, ¿ya? Por ejemplo, en este esquema animado se muestra a la luna ejerciendo una influencia en el nivel del agua, ¿ya? Es así como funcionan las mareas, ¿ya? Cuando el agua ha bajado, se le denomina marea muerta, y cuando la marea sube, se le llama marea viva. Importante de las mareas también es cómo se forman una marea alta y una marea baja. Este es el motivo por qué la marea es alta y la marea es baja. Si ustedes logran ver este esquema, que también está en su texto, cuando hay una formación, un alineamiento entre el Sol, la Luna y la Tierra, es decir, es como si estuvieran formadas, ¿ya? Quizás para cantar el himno patrio, por ejemplo, así como lo hacemos los días lunes nosotros, ¿ya? En este caso, cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra y están alineados, o en este caso de acá, cuando la Tierra está entre la Luna y el Sol, ¿ya? Cuando están alineados, eso se llama marea viva o marea alta, ¿ya? Y está en el caso contrario, cuando no están alineados, por ejemplo, aquí la Luna, la Tierra y el Sol forman una especie de 7, ¿cierto? Una especie de ángulo recto, ¿cierto? Cuando están así o al otro lado, ¿cierto? Las mareas son bajas. Expliquémoslo de otra forma un poco más gráfica. Algo importante también. Recuerden que la Tierra está en constante giro en una órbita alrededor del Sol, ¿ya? Eso también incide en la formación de las mareas, por si acaso, ¿ya? Bien, en resumen, cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, aquí está el Sol, la Tierra y la Luna, aquí está el Sol, la Luna y la Tierra, en una fila, se llaman mareas vivas o mareas altas. Y cuando el Sol, la Tierra y la Luna no están alineados, sino que forman un ángulo recto en esta órbita, recuerden que también la Luna da una órbita alrededor de la Tierra, ¿ya? Ahí son mareas muertas o mareas bajas, ¿ya? Vamos al tercer movimiento de las aguas de los océanos, las corrientes marinas. ¿Por qué se forman las corrientes marinas? Hay 4 razones, ¿ya? El Sol no es capaz de calentar de la misma manera toda la agua de los océanos al mismo tiempo. Por tanto, va a ir calentando ciertas zonas. Y como sabemos, el calor es energía y la energía se transfiere. Siempre el agua más caliente se va a mover hacia donde hay un agua más fría para traspasarle esa energía calórica. Por tanto, el agua se mueve, ¿ya? El Sol entonces es uno de los causantes de las corrientes marinas. La rotación de la Tierra es otra de las causantes de las corrientes marinas.
¿ya? El hecho de que el planeta esté rotando constantemente también genera una inestabilidad. Recuerden que la roca planetaria está en estado sólido en su corteza y el agua está en estado líquido, por tanto es un elemento un poco más inestable. También la rotación es un factor o una razón por la cual se forman las corrientes marinas. Y miren, la salinidad del agua también, aunque ustedes no lo crean, la sal tiende a viajar hasta inclusive en nuestro organismo, tiende a viajar de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración, ¿ya? Por tanto, puede haber un mar que esté más salado y sus aguas van a tender a viajar a un lugar donde haya menos sal, ¿ya? Y eso también es una razón de la formación de una corriente marina. Por último, el viento, que también se genera por acción del sol, ¿ya? Ya que el viento cuando se calienta sube y el viento cuando sube se enfría y cuando se enfría baja, ¿ya? Genera estos movimientos circulatorios de corriente que luego vamos a hablar más en extenso, ¿ya? Genera también el movimiento de las olas y cuando es constante genera corrientes marinas también, ¿ya? Cuatro factores entonces que generan que forman las corrientes marinas: el sol, la rotación de la tierra, la salinidad del agua y el viento. ¿Cuáles son las corrientes marinas que afectan a Chile? ¿Ya? Chile es un país que tiene 6.435 kilómetros de costa. Bastante. Por tanto, lo que pasa en el océano siempre va a influir o va a afectar el clima en el continente, la formación de nuevos ecosistemas en el continente y obviamente las ciudades que están construidas en los continentes, ¿ya? 6.435 kilómetros de costa, 6.435 kilómetros de océano frente a nuestro país es muy, muy, muy importante, ¿ya? ¿Cuáles son las corrientes que afectan a Chile? Tres. La corriente fría de Humboldt, la corriente del Niño y la corriente de la Niña, ¿ya? Vamos a pasar a explicar cada una de estas tres. La corriente de Humboldt, como lo muestra este mapa, ¿ya? No es nada más y se le llama corriente fría de Humboldt, es precisamente agua fría que recorre ya todo el frente de Chile, desde la zona centro-sur emerge el agua. Esta es agua fría que viene desde el oeste y llega a este lugar y sube el agua fría a la superficie y comienza a viajar hacia el norte, ¿ya? ¿Qué genera, qué consecuencias tiene esto? A su vez, el hecho de que el agua sea muy fría permite muy poca evaporación, muy poca formación de nubes, muy poca lluvia. Por tanto, en esta zona de Chile y en el sur de Perú existe un clima desértico. De hecho, acá tenemos el gran desierto de Atacama, ¿cierto? Ya es producto de la presencia de la corriente fría de Humboldt. Bien, la temperatura fría, eso sí, permite la formación del plancton, que es el alimento, es el alimento de muchas especies de peces, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos peces y el hecho de que la temperatura del agua esté fría y que haya plancton, hay mayor reproducción de peces. Por tanto, Chile y Perú son una zona pesquera rica, ¿ya? Es cotizada esta zona producto de que hay muchos peces gracias a la corriente fría de Humboldt, porque el agua fría permite la formación del plancton. Hablemos de la corriente del Niño, y esta se asocia obviamente con la corriente fría de Humboldt. ¿Ya? Hablemos primero que todo de cómo es que funciona normalmente la dinámica de las corrientes marinas. Cuando está todo normal, cuando nosotros tenemos la presencia de la corriente de Humboldt acá, es porque a nivel ecuatorial, a nivel del cinturón del planeta Tierra, por decir así, los vientos corren desde América hacia Australia. Así, en esa dirección, ¿ya? Y generan, y obviamente se llevan el agua caliente de esta zona hacia acá. Al llegar el agua caliente a esta zona, hay mayor evaporación y normalmente llueve mucho en este sector, ¿ya? Estos vientos que corren desde América
a Australia se llaman vientos alisios, acá está su nombre, ¿ya? Y el hecho de que acá se empiece a ir el agua caliente permite que acá en el centro sur de Chile emerja o surja, ¿ya? Se genera una corriente de surgencia que permite la formación de la corriente de Humboldt. Eso es la normalidad. Pero ¿qué pasa cuando llega la corriente del Niño? Cuando llega la corriente del Niño, quiere decir que los vientos alisios perdieron fuerza y el agua caliente de acá, del trópico de acá, deja de irse hacia Australia. En Australia deja de llover, el agua caliente se devuelve o se queda en esta zona de acá y obviamente no hay surgencia de la corriente de Humboldt. Quiere decir que el agua fría que había aquí ahora aquí es caliente. Hay mayor evaporación y por lo tanto llueve más acá en el continente. ¿Ya? Esa es la corriente del Niño. ¿Ya? Se detiene la surgencia de Humboldt, dice acá, y por último hay mayor evaporación y llueve más en el continente. Solo porque se estancó, se debilitó el viento que corre desde el trópico americano al trópico indo-australiano, por decirlo así. ¿Ya? Y la corriente de la Niña nos queda, que es todo lo contrario. Los vientos alisios se ponen más fuertes, hay mucho mayor viaje de agua caliente hacia Australia, vuelve a llover muy fuerte, emerge o surge la corriente de Humboldt con más fuerza y frialdad, baja la evaporación nuevamente y hay periodos en los que hay sequía. De hecho, yo creo que en este periodo de tiempo está pasando la corriente de la Niña o el fenómeno de la Niña porque hemos tenido un periodo de tiempo demasiado seco. Ahí están ordenados los mismos factores del Niño, pero al revés. Cuando está el Niño llueve mucho, cuando está la Niña hace mucho frío y llueve poco. Bien. Bien, volvemos al desafío de aprendizaje entonces. En las sesiones, en las clases anteriores, más esta, hemos visto las características de los grandes cuerpos de agua, ¿cierto? Sus zonas, cómo se dividen sus zonas, la semejanza y diferencia entre ellos, y en complemento a todas esas clases más la que acaban de presenciar, ¿ya? Y has estudiado también desde tu texto, más específicamente en la clase anterior, hoy día usted va a tener que desarrollar las actividades. Ahora te toca a ti, de la página 44 y 45. He copiado también las preguntas y las actividades en la guía impresa que está acompañando a esta clase video tutelada. Se te van a presentar 7 preguntas muy simples, demasiado simples, en las cuales debes aplicar, ¿ya? No tan solo responder o investigar, sino que debes aplicar lo que has aprendido en estas lecciones y responder correctamente en tu cuaderno, ¿cierto? A ver, y luego de esto, cuando tú ya tengas las respuestas en tu cuaderno, sácale una foto y alójalo en tu nube virtual. Recuerda que yo hice en Google Drive una carpeta con tu nombre y tú me tienes que enviar un correo electrónico a eduardo.romero@colegio-medio-manuelrodriguez.cl y yo te voy a responder con otro correo invitándote a ser parte de tu carpeta, de una carpeta con tu nombre. De ahora en adelante, hasta que sea octavo básico, tú vas a tener esa carpeta para guardar tus trabajos, ¿ya? Así que hazlo, aplícalo. Niños, hemos terminado esta clase y quiero recordarles primero que todo un mensaje para ustedes y su familia, que la seguridad es lo primero, ¿ya? Manténganse siempre protegidos. Estamos cada día en una situación un poco más compleja en donde se multiplican los riesgos de sufrir algún contagio y nadie quiere que eso les pase. Les quiero mandar un abrazo, un tremendo deseo de volverlos a ver pronto y que tengan mucho éxito en su actividad. Adiós.